Saludos para toda la audiencia de este canal, en cualquier lugar del mundo en que se encuentren y del país. Reiteramos la petición de suscribirse a este canal y de reenviarlo a amigos, familiares y conocidos para que también se suscriban. La voz del pueblo de Leonel y la semanal de Abinader. En plena parte final de la campaña, todos los lunes está aconteciendo la celebración de dos actividades que también son de campaña. En primer lugar, la semanal del presidente Luis Abinader. Y ahora tenemos la voz del pueblo, que es como llamamos también la semanal de Leonel, que decidió este tipo de actividades para competir con el presidente. Leonel entendía que Abinader estaba utilizando la semanal como una actividad política de campaña, aunque él diga que no trata temas políticos, pero una actividad política también. Entonces Leonel salió a competir con él, buscando, como está Leonel sabiamente, seguir convirtiéndose, como ya ha logrado hacerlo, en el opositor principal del presidente Abinader de cara a estas elecciones presidenciales. Leonel se enfocó en esta semanal, como ya ha hecho en otras, en los temas económicos, porque Leonel entiende que estos temas son de primordial importancia en esta parte final de la campaña. Y empezó hablando del presupuesto público, lo que califica como clientelismo político. Dice que el presupuesto de este año 2024 es de este año 2024 no. Dice que Luis Abinader ha manejado en 3 años y medio que tiene, casi 4 ya desde gobierno, 4 millones de millones, 335.012 millones de pesos. Eso en 3 años y 4 meses, ¿no? Que es un 60% más que los manejados en los 12 años de gobierno de Leonel, que manejó 2 millones de millones, 758.648 pesos, con una deuda de 708.000. En cambio, en 12 años, ¿no? En cambio, Abinader tiene una deuda de casi 40.000 millones de pesos en solamente 3 años y 4 meses. Dice que el 26% de los recursos que ha manejado Abinader provienen de endeudamiento externo. Algo muy, muy delicado, que tiene al país en una posición muy difícil y muy complicada de cara al presente y al futuro inmediato. Leonel se focalizó también en lo que son los gastos del gobierno. Dice que a dónde ha ido a parar ese dinero. Bueno, mucha gente se pregunta lo mismo, dado el poco nivel de obras públicas que presenta estos gobiernos del cambio de Luis Abinader. Y es una realidad muy poco lo que puede servir en esa materia, que es algo vital, porque desde los tiempos de Rafael Leónidas Trujillo Molina y Joaquín Balaguer, el país siempre ha visto al gobierno dominicano siendo el gran constructor de obras como tiene que ser. Escuelas, hospitales, presas, acueductos, carreteras, viviendas, edificaciones públicas, todo eso lo ha hecho el gobierno, que es que tiene que hacerlo. Esa es parte de su función, no es su obligación. Y entonces habla de los gastos del actual gobierno. Dice Leonel, que hay un crecimiento del gasto público de un 72%, se ha incrementado en relación a los gobiernos, ¿no? Y que eso es un 28% más que la inflación acumulada y un 36% más que la inflación de los alimentos. Dice Leonel que las exportaciones han caído en un 15% y las importaciones cayeron un 10% en el mes de abril, y que eso es lo que genera recesión y parálisis económica, unido al hecho de que el Banco Central también subió las tasas de interés, recorriendo el circulante, y por eso que no hay dinero en las calles.
Oiga lo que dice Leonel. Ahora bien, dice que ese gasto del actual gobierno, un 85% de gasto de capital, oiga, un 85%, perdón, es gasto corriente, y solamente un 15% de gasto de capital. Ahora, lo que Leonel nos dijo es que de este 15% de gasto de capital, hay una parte que corresponde al pago del monto de la deuda. O sea que lo que viene quedando ahí no es solo un 15, debe ser un 10, un 11, para obras públicas, que es lo que no se ve precisamente en este gobierno, porque es muy poco lo que se ha hecho realmente, y eso es una realidad que no se puede negar. Habló de los altísimos intereses del pago de la deuda. Claro, tiene que ser así. Si usted se endeuda y se endeuda y se endeuda, usted va a pagar una cantidad enorme de intereses. Y esos intereses del pago de la deuda andan por una suma escandalosa, un 26, 27% de la ejecución presupuestaria. Se va a pagar solamente intereses. Cuando usted le suma lo de capital, es una barbaridad. Y si le agrega a eso entonces el 4% de educación y otros porcentajes que hay ya de carga fija, es muy poco lo que le queda al gobierno realmente para poder operar, sobre todo si tomamos en cuenta la gran evasión fiscal legalizada que se llama elusión que cometen los empresarios privados del país. Eso alcanza una suma al año de alrededor de 300 mil millones de pesos. Oigan esto, violando la política presupuestaria de ingresos que dice que los ingresos tienen que ser progresivos. El que más gana, más paga. Aquí es al revés, aquí son regresivos. La población la clavan con impuestos al consumo. Y eso es un verdadero abuso. Hablo del desorden y del incremento de los gastos públicos. Por ejemplo, incremento tremendo en la nómina. Se ha disparado muchísimo. También habló de los gastos de pensiones, otro verdadero desastre que tenemos, con una serie de pensiones politizadas, privilegiadas, especiales, en cantidades enormes. Perdón. La gripe no está acabando. Estamos haciendo este programa por cumplir los compromisos que tenemos con ustedes. Publicidad, una barbaridad que ronda casi los 9.000 millones, muy superior a los 5.000 y pico de millones del pasado gobierno de Danilo Medina. Viáticos también, lo que se utiliza no para alimentación de gente que sale de viaje y cosas, pasajes, otra barbaridad, los gastos de intereses de la deuda, una cosa, sobresueldos, miles y miles de millones de pesos, dietas, bonificaciones también, todo ese tipo de cosas, ¿no? Es lo que ha incrementado de manera abusiva lo que es el gasto corriente de este gobierno del cambio de Luis Abinader. Ahora, donde se complican las cosas sobremanera es con las famosas cargas sociales del gobierno. Los gastos de la tarjeta de Supérate, los solidarios, los bonos luz, bonos gas, los bonos de educación, los bonos navideños, todo eso por ahí. Hay una barbaridad. Una cosa que llama mucho la atención y que Leonel la reflejó, es que el 29 de diciembre se tomó un préstamo de 100 millones de dólares con el Banco Mundial para la tarjeta Supérate. Y eso, el contrato dice que tiene que ser ejecutado entre 1 de enero y el 30 de junio, o sea, que toma todo el periodo electoral. Son 6.000 millones casi de pesos más para esa tarjeta Supérate. Aparte de los muchísimos problemas que hay ahí, de robo, de desfalco, de tarjetas que no se sabe a quién se le han dado, que están siendo utilizadas. Una verdadera barbaridad, que no debiera de ser. Entonces Leonel se aprovecha, ¿no?, de lo que entiende que es una debilidad del gobierno, y en su semanal le entra a dos manos por ahí. Como siempre, Leonel llevó tres personas en este caso, tres mujeres,
que hablaron de los problemas que tienen, de pobreza, de miseria, de enfermedad, de viviendas inadecuadas que cuando llueve se les moja. Otra de los ríos que todo el mundo sabe que esa cañada se desborda y le desbaratan todos los poquitos trastes que esa gente tiene. Otra habló de que es asmática y no tiene para comprar su medicina, el seguro no la cubre. Desempleados viviendo en una casa, mucha gente haciendo apenas una comida al día. O sea, estas madres, 3 mujeres en este caso, han hecho énfasis en los serios problemas que tienen para poder alimentar su familia, que se le hace muy difícil hacer más de una comida al día, y eso le está pasando a muchísima gente en este país. ¿Debido a qué? Bueno, como hemos dicho, a los altísimos niveles de inflación que tenemos, y sobre todo, en lo que son los alimentos básicos que consumen los dominicanos, que se han disparado a niveles insoportables, que no lo soporta la familia. Y esas son las cosas que Leonel está aprovechando en su campaña para seguir buscando votos y ver cómo consigue el respaldo de la mayoría de los electores, de esos grandes inconformes que tenemos por la miseria, por la pobreza que nos está afectando, que se sienten desesperados, y es una realidad. Usted va al supermercado y el dinerito que lleva se le vuelve nada, porque todos los precios son abusivos y escandalosos. Entonces este hombre, Leonel, que como hemos dicho, sabe de comunicación, sabe hablar, ha escogido temas que son nodales en la vida pública dominicana y se está aprovechando, ¿no?, de esos temas para utilizarlos como elementos de campaña en contra de Luis Abinader. La semanal de Abinader tuvo 2 elementos básicos. Antes de pasar a la semanal de Abinader, Leonel contestó una serie de preguntas que le hicieron una serie de periodistas y comunicadores de mucha relevancia en el país. Diferentes temas no le fueron preguntados, este hombre lo fue contestando. Pero hay preguntas básicas, como una que le hizo alguien, que le dijo que Leonel acusaba al Banco Central de presentar cifras falsas en la economía, pero que ese gobernador del Banco Central trabajó también con Leonel, y que si él pensaba dejarlo ahí. Y Leonel le contestó al comunicador que en su tiempo no hubo necesidad de presentar cifras falsas, porque no hubo problemas en la economía, solamente lo que afectó a la crisis del Mundial de 2008, que fue muy breve, y que no hacía falta, pero que este hombre sí ciertamente se ha convertido en un promotor de reelecciones de gobiernos, que vive alterando cifras, entre ellas una de cabrón de un crecimiento de un 47% en un año, algo que no ocurrió en ninguna parte del mundo. Leonel no habló de quitarlo, pero estas críticas que le hizo a ese hombre indican que en caso de que Leonel gane, ese para afuera que va. También habló de los graves problemas que tiene ese Banco Central, con una deuda de unos 20.000 millones de dólares, debido a un déficit presupuestario que tiene, y el estar colocando bonos que lo hace frecuentemente, ¿no? Y que eso es parte de los problemas que tiene ese banco. Hubo otras preguntas de diferentes tipos, como siempre le hacen, preguntas de medio ambiente, de diferentes cosas, ¿no?, de desarrollo para la empobrecida región suroeste del país. Diferentes temas, ¿no?, que le fueron tratados. Le hablaron también del asunto de la crisis que tiene la candidatura de su partido en la circunscripción 1 del Distrito Nacional. Volvió a reiterar que ahí hubo una sentencia fallida de parte del Tribunal Superior Electoral, que ellos la están recurriendo, y que si la Junta insiste en hacer esa boleta que ordenó el Tribunal Superior Electoral, excediendo la petición que le hicieron, ellos van a impugnar también la resolución. Este está un poquito complicado, ¿no? Luce porque ya estamos prácticamente a horas desde el cierre de eso, que le dieron una extensión. Y estamos hablando de elecciones ya en 12 días. O sea que es algo muy, muy complicado este tema. Ya entrando en la semanal de presidente Abinader, hubo 2 temas básicos, ¿no?, y preguntas como siempre se le hace. El primero fue una premiación que le hicieron, que le hizo la UNESCO en el Día
Mundial del Periodista, una premiación al periodista Eulalio Almonte Rubiera, muy merecida, ¿no? Con un premio metálico, se le hizo una condecoración, él emitió una serie de declaraciones muy emotivas de su vida, como del periodismo, lo que pasó y todo eso. Y eso es importante. Luego Leonel pasó a lo que es la actividad de los dominicanos en el exterior y el trabajo que hace el INDEX, que es el Instituto Dominicano del Exterior. Ahí habló Abinader de ese tema, más el encargado de esa dependencia. Ahora, ¿por qué Abinader hace eso? Bueno, porque ustedes vieron que las elecciones que se hicieron, el simulacro de elección y cosas en Nueva York, las cosas no le salieron muy bien al gobierno de Luis Abinader. Esa es la realidad, ¿no? Se le complicaron mucho las cosas y apenas obtuvo prácticamente un empate, un 44, un 43% de Leonel, y eso que el PLD no participó. Entonces por eso Leonel, Abinader hace este programa ahora y hace énfasis en una serie de cosas. Dice que hay 240 asociaciones de dominicanos en el exterior, localizadas en más de 30 países, que hay 2.846.716 dominicanos viviendo en el exterior. Oigan esto, esos son exiliados económicos, gente que tuvo que irse de su nación, de su país, agobiado por la miseria, por el hambre, por la falta de oportunidades que han generado los politiqueros que nos han desgobernado y los sectores de poder de la economía. Dice que de esa cantidad 2.569.078 viven en América, que es un 92%, el continente americano, que es un 92%, que 274.885 viven en Europa, 2.753 en el resto del mundo, 193.653 en España, 2.396.784 en los Estados Unidos, que es la mayor colonia, ¿no?, de dominicanos en el extranjero. En España, 193.653, que es la segunda, diríamos, gran migración después de Estados Unidos que existe en el mundo. Entonces, en Puerto Rico, 54.025, en Canadá 22.125, en Italia 28.812. Dice de los grandes servicios que le está brindando su gobierno a los dominicanos que viven en el exterior. Habló de SENASA, que ya ese seguro se está implementando, que ha beneficiado a muchos dominicanos, que han podido recibir atención médica, que se va a seguir implementando, algo muy importante. Del Banco de Reservas, que ya ha abierto sucursales, ¿no?, en España, en Nueva York, una serie de cosas. Un tema de mucho interés. Habló del Ministerio de la Mujer también, que tiene presencia, ¿no?, en muchos lugares de eso, ayudando a las mujeres dominicanas. Y dijo que hay 11 oficinas abiertas y 4 en funcionamiento. Muy interesante todo esto, ¿no? Como dije, Abinader anda buscando, con esta actividad del INDEX, que es el Instituto Dominicano del Exterior, resaltar lo que su gobierno ha hecho en favor de esos dominicanos que viven fuera del país. Y, como dije anteriormente, ¿qué busca Abinader? Bueno, reforzar el voto, un voto muy importante, porque hay una gran cantidad de dominicanos que van a votar, y eso puede ser decisivo. Y resulta que entonces la reelección de Abinader está comprometida en el exterior, porque apenas tuvo un 44, un 45% del simulacro de votos que se emitieron. Entonces, aunque Abinader dice que esta actividad no es política, y las preguntas que le hacen, cuando son políticas, las evaden, el fondo realmente es ese. Se le hicieron preguntas, no como siempre, la contestó diferentes temas, habló de pensiones, en este caso de periodistas, de locutores. Ahí le echó una vainita al gobierno, porque dijo que seguía pensionando y que la oposición se oponía. Habló de parqueo para entrar a la cercanía al propio Palacio, de las relaciones con el nuevo gobierno de Haití, que no se ha incrementado, en fin, una serie de cosas y temas, ¿no?, que se trataron ahí, que siempre ocurren, y que él contestó. De todas maneras, lo importante es resaltar el hecho
de que tenemos realmente ahora 2 semanales. Tenemos la semanal de Abinader y tenemos la de La Voz del Pueblo. Ambas semanales se mantendrán en función de quién resulte ganador de las próximas elecciones, si es que gana en primera o en segunda vuelta. Si no hay un ganador en primera vuelta, entonces las semanales es muy probable que sigan hasta por lo menos el 30 de junio, que vendrá la segunda. Si Abinader gana en primera vuelta, va a seguir con su semanal. Si Leonel pierde, dudamos mucho que pueda seguir haciéndolo. Y si Leonel gana, tampoco ha afirmado que va a seguir con esta costumbre. Quizás sí, quizás no. Pero, tal como hemos dicho al comienzo del programa, lo que ha hecho Leonel es montarle una semanal paralela a Luis Abinader para competir con él, para seguir polarizando, ¿no?, estas elecciones, donde él poco a poco, a base de su trabajo, se ha ido convirtiendo en el principal rival de Luis Abinader, que todas las encuestas todavía le dan la ventaja numérica en cuanto a puntuación, pero que no le están asegurando ahora mismo una segunda vuelta. Abinader tiene que buscar la manera de que en estos 12 días de campaña que quedan, subir esos puntos que le faltan, que algunos entendidos dicen que está entre 4 y 7 puntos, para poder conseguir el 50+1 que le garantice una victoria electoral. Porque de ir a una segunda vuelta las cosas se le complican. Y a menos que Abinader no logre realizar una alianza, romper ese bloque que tiene de oposición, las cosas se le van a poner muy, pero muy difícil en términos reales a su candidatura presidencial. Vamos a seguir observando este tema, dándole seguimiento a estos temas de campaña, que es lo que concita el interés de los electores dominicanos al día de hoy. Como siempre, finalizamos pidiéndole al Eterno su bendición para la humanidad y para nuestra nación, y reiterar la petición de favor de suscribirse a nuestro canal, reenviarlo a amigos, familiares conocidos para que también se suscriban, y dar un kilo de dice like para que podamos seguir creciendo. Será hasta nuestro próximo programa, y nos van a perdonar la condición que tenemos con uno de los tantos virus gripales que viven atrapando a uno en este país, que eso ya es cosa del día a día de los dominicanos. Será hasta nuestra próxima entrega.